Un saludo para todos ustedes. Yo soy la doctora Alexandra Paredes, soy médico especialista en urología del Hospital Ginecobstétrico Pediátrico Luz Helena Arizmendi. El día de hoy voy a hablarles sobre las lesiones premalignas genitales de genitales externos masculinos, para lo cual me han solicitado realizar esta exposición. Es importante para empezar a conversar de este tema, hablar algo sobre las dermatosis del pene. Las dermatosis del pene son lesiones que se encuentran, permíteme un segundo, las cuales pueden ser propias del órgano masculino o venir derivadas de una enfermedad sistémica. Se las ha catalogado o clasificado en 5 grupos: las de variantes de normalidad, como la hiperpigmentación o pápulas perladas; las infecciosas, relacionadas con la candidiasis generalmente o el virus de herpes simple; inflamatorias, dermatitis alérgicas, generalmente por productos de higiene, jabones, el látex; dermatitis psoriásica, seborreica; las lesiones premalignas, que son las que vamos a hablar ahora, y pues las lesiones malignas. Aparte de esto, me parece importante conversar algo sobre la prevalencia del cáncer del pene, debido a que son estas lesiones las que nos van a llegar a su posible desarrollo y para poder comprender la importancia del mismo. Es una neoplasia rara. Su prevalencia va de 0,1 a 1 en 100.000 hombres a nivel mundial. Dependiendo de la población que estemos evaluando, pues en América del Sur, Asia y África, si una población con un sistema sanitario deficiente, llega hasta un 10% de prevalencia. En otras poblaciones como Israel, en donde tienen ciertas prácticas religiosas que son factores protectores, que ya vamos a conversar, y aparte de eso un sistema de salud mucho más favorable, pues llega a ser tan bajo como el 0,1%. Eh, las lesiones premalignas, su prevalencia es desconocida. Existen factores protectores. Entre estos, uno de los más estudiados y reconocidos es la circuncisión, pues el cual se relaciona ya con los factores predisponentes que les voy a hablar. El factor predisponente de importancia es la fimosis, siendo esta, cuando vemos aquí, cuando es un grado 4 y cubre totalmente el prepucio, el glande, perdón, pues ocasiona ciertas condiciones como falta de higiene, la permanencia del esmegma y procesos inflamatorios crónicos, aparte de la poca visualización y control de lesiones que puedan aparecer en el glande. Al esmegma inicialmente se lo estuvo catalogando como un factor carcinogénico. Se realizó varios estudios y se logró ya solo relacionarlo con inflamaciones crónicas, y es a partir de esto que son factores predisponentes. El bajo nivel sociocultural en personas con un nivel sociocultural bajo, se ha visto que llegan muy tarde a consulta por el pudor, el temor de la presencia de estas lesiones, los hace que no lleguen a una consulta a tiempo y pues que ya se encuentren con una lesión ya con un desarrollo muy importante. La obesidad y el tabaco, ambos son factores predisponentes para la mayoría de cánceres, y pues el cáncer de pene no se queda a un lado. En la obesidad se le relaciona con la poca higiene que se puede llegar para la parte genital, generalmente haber mucha humedad y procesos inflamatorios crónicos. Y el tabaco, como ya habíamos conversado, el número de parejas sexuales. Se habla sobre un factor de riesgo con la fototerapia de soraleno ultravioleta, la cual se usa para el tratamiento de la psoriasis, y se ha visto que hasta un 91% de estos pacientes presentan el riesgo de tener un cáncer de pene. El virus del papiloma humano, se presentan lesiones relacionadas en un 48 a un 50% de los pacientes. El serotipo de alto riesgo 16 de 18, característicos de desarrollar estas lesiones, y bueno, otros serotipos también, como tenemos 6, 11, 31, 33, 35, 45, 56, 65, que también se encuentran relacionados. Continuemos.
Como ya hablamos, en África, América del Sur y Asia, son el 10% de los tumores malignos masculinos. Su origen viene de células escamosas de la piel del glande y del prepucio. Su prevalencia va combinada con la presencia del HPV en un 50,8% y se da con un diagnóstico como cáncer localizado en un 40% con una sobrevida del 90% a los 5 años. Los factores de riesgo, el papilomavirus, tabaquismo, falta de higiene, fimosis, que también ya los discutimos. La Sociedad Europea de Urología catalogó o clasificó estas lesiones como lesiones asociadas esporádicamente a carcinoma de células escamosas de pene y las lesiones premalignas. Entre estas lesiones esporádicamente asociadas está la papulosis bohemoide del pene y el líquen escleroso, mientras que en las lesiones premalignas, que son las que vamos a hablar más, está hasta un tercio de las mismas se transforman en un carcinoma de células escamosas invasivo. Las lesiones intraepiteliales del pene, en las cuales tenemos los condilomas gigantes, con Buschke-Lowenstein, las enfermedades de Bowen, la enfermedad de Paget. Entonces, en las lesiones premalignas de pene son lesiones histológicamente benignas, las cuales son reconocidas porque tienen un potencial muy importante de malignidad o se encuentran relacionadas con el cáncer, con el carcinoma de células escamosas. El 42% tienen historia de lesiones benignas previas de los pacientes que son diagnosticados con las lesiones premalignas. Se ha visto que el 42% de ellos ya tenían un diagnóstico previo de lesiones benignas. Es por eso la importancia de saber, de evaluar estas lesiones y así sean benignas, hacerles un buen seguimiento y tratamiento para evitar este desarrollo. Son de origen escamoso, estas incluyendo tanto el carcinoma in situ como el carcinoma invasivo. Son muchas veces difíciles de diferenciar de las lesiones benignas y pues progresan fácilmente a carcinoma. Tenemos aquí una tabla en la cual vemos el riesgo de progresión oncogénico de las lesiones dermatológicas del pene. Entonces aquí las han clasificado como las no relacionadas con el papiloma y las relacionadas con papiloma. Entre las que nos llama más la atención del riesgo de progresión tenemos el cuerno del pene en la primera, en las no relacionadas, que tiene hasta un 33%, igual a leucoplasia, que llega a un porcentaje de hasta un 20% de riesgo del desarrollo de progresión. En cuanto a relacionadas con el HPV, tenemos la populosis bohenoide, la eritroplastia de Queyrat, la cual tiene el porcentaje más alto con un 33%, y el condiloma acuminado gigante con un 30%. Estas lesiones del HPV se relacionan con el desarrollo de un cáncer de células escamosas. ¿Listo? Las neoplasias intraepiteliales del pene son carcinoma de células escamosas in situ. No se desarrolla una invasión de la dermis ni del sistema linfovascular. Tenemos las variantes clínicas, la eritoplasia de Queyrat y la enfermedad de Bowen, que son las que desarrollan el carcinoma in situ. La eritroplastia, en sus características de donde se desarrolla en glande y en prepucio, mientras que en la enfermedad de Bowen y la papulosis bohenoide, estas se desarrollan más en el cuerpo del pene y el perineo. Hay características similares entre la eritoplastia de Queyrat y la enfermedad de Bowen. Sus características histológicas tienen un comportamiento biológico muy similar. Ambas se asocian a serotipos de alto riesgo del HPV. Sus variantes clínicas tienen un mismo proceso patológico y bueno, el mayor riesgo de desarrollar un carcinoma de células escamosas invasivo va entre el 30 al 50% asociadas al papilomavirus. La eritroplastia de Queyrat es una patología dermatológica, su presentación es una neoplasia intraepitelial de pene, como ya hablamos. Se presenta más en pacientes no circuncidados como factor de riesgo o con alguna inflamación crónica, balanitis, balanopostitis. Se presenta más en las zonas más distales del pene o de la cara mucosa del prepucio. Generalmente se caracteriza por ser una placa rojiza, aterciopelada, descamativa, que puede llegar a presentar úlceras. Y su progresión al carcinoma invasivo va entre el 10 al 33% si no se da un tratamiento. Sigamos. Su fisiopatología, bueno, como el desarrollo de estas lesiones es por las mutaciones de genes, las cuales se encuentran regulando el ciclo celular, la diferenciación de senescencia, apoptosis y en la señalización mitogénica y de supervivencia.
lo cual ocasiona una proliferación descontrolada de los queratinocitos atípicos, ¿no? Esta mutación del gen, generalmente el TP53, sí, aparte con la interacción de las proteínas del HPV, lo que hace es codificar la proteína supresora de tumores, que es la P53. Entonces, lo que hace estas mutaciones y esta interacción con el HPV es inactivar esta proteína con la presencia del gen TP53. Su diagnóstico clínico por las lesiones, realizar una biopsia de punch es lo recomendable, en donde se encuentra una tipa epitelial de espesor total del déficit en la maduración, atipia, mitosis atípica, descaritosis. La dermis subyacente presenta un infiltrado inflamatorio. Es importante realizar un cultivo para bacterias, virus o hongos para descartar un proceso infeccioso, ya sea que ocasione presencia de lesiones o que esté sobreañadido a la lesión premaligna. La papulosis buenoide, perdón, está descrita por Koff y Bart en 1977. Es una enfermedad de transmisión sexual asociada, ya hemos hablado, a los tipos oncogénicos del HPV. Se presenta con múltiples pápulas de color de piel o marrón violáceo. Están delimitadas, son menores de 1 centímetro, planas, papilomatosas o verrucosas y generalmente se encuentran en el eje del pene y con menos frecuencia en prepucio, glande y escroto. Ujú. En cuanto a su tratamiento, pues lo ideal es la remoción completa de la lesión, la decisión, ¿ya? Y bueno, el gol estándar, podríamos hablar para el tratamiento, es la decisión quirúrgica, ¿no? El objetivo principal es dejar con un miembro funcional en lo que se pueda y estético. Existen otras terapias como la terapia tópica, el 5-fluoracilo y el imiquimod, a pesar de que su tasa de remisión total en 10 años con el primero es del 50% y con el segundo del 44%. El 5-fluoracilo se puede usar 2 veces al día por 2 a 6 semanas, mientras que el imiquimod 5 días a la semana en un periodo de 4 a 6 semanas. La crioterapia o criocirugía también está expuesta como un posible tratamiento local. La ablación con láser, CO2, neodimio, se ha logrado que una remisión total mayor de la lesión en un 81,4%. La radioterapia, a pesar que muchas veces esta es más usada para disminuir el tamaño de la lesión para una decisión posterior, y bueno, la decisión quirúrgica, como yo les había conversado, que puede llegar a incluir una penectomía parcial. Es importante considerar en el tratamiento, ya sea que se haga local, solo de las lesiones, es la realización de la circuncisión. Como ya hemos conversado, es un factor protector, ya sea, o sea, lo ideal es su realización en el periodo de la infancia neonatal. Se ha visto que llega a bajar al 0,1% la presencia de estas lesiones, entonces hay que considerarlo. Mientras que sobre todo en pacientes fimóticos, ¿no? Evidentemente. La idea es eliminar la lesión con un margen de 5 milímetros, eliminar la persistencia de un entorno adecuado para el desarrollo del HPV, evitar el proceso de inflamaciones crónicas y pues evitar la progresión de una enfermedad que no sea visible, ¿sí? El pronóstico, la evolución posterior a un carcinoma de escamo invasivo, su supervivencia, si presenta metástasis en ganglios linfáticos inguinales, pélvicos, el número total de ganglios delimitados se encuentra totalmente relacionado con esto. A 5 años, nódulos negativos, 85-100%, nódulos positivos, 16 a 45%. Las metástasis, perdón, generalmente son a nivel regional, a pesar de que se pueden dar a lugares distantes como pulmón, hígado, cerebro, piel y hueso. De esto hablando ya del carcinoma escamoso invasivo como un pronóstico de progresión. El seguimiento de las lesiones premalignas que hemos hablado a 5 años, los 2 primeros años son cada 3 meses y los 3 siguientes años cada 6 meses. Lo importante en este seguimiento es mitigar los efectos de factores de riesgo. Como ya conversamos, la circuncisión, el uso de preservativo, la vacunación, que seguramente ya lo deben haber discutido en otras instancias, el tratamiento de procesos inflamatorios y pues la higiene genital. Em,
Otra de las lesiones que se encuentran más relacionadas en cuanto a porcentaje a su riesgo de progresión es el condiloma acuminado gigante, conocido como tumor de Buschke-Lowenstein, descrito en 1886 por Abraham Buschke, por eso su nombre. Es de muy rara presentación, como un condiloma acuminata. Mide entre 10 a 15 centímetros, como podemos ver en este ejemplo, en esta imagen. Es una lesión que invade casi todo el glande. En su diámetro mayor, es de un crecimiento lento, por eso se considera que los pacientes no acuden de una manera oportuna a su control cuando presentan una lesión. Y por temor, pudor, evitan hacerlo. Se ve que hay una infiltración local, destrucción tisular contigua, tiene una gran tendencia a la recurrencia y una de las principales complicaciones es la presencia de producir fístulas uretrales con alteraciones en la micción y la presencia de abscesos alrededor del área afectada. Es una lesión exofítica, como pueden ver aquí, polipoidea, y la característica celera es como de una coliflor. En la histopatología se evidencia un epitelio hiperplásico, una tipia escasa, está bien diferenciado con una hiperkeratosis y con la presencia de los característicos coilocitos del HPV. Son las manifestaciones clínicas, generalmente se presenta con prurito, sobre todo nocturno, secreción, la presencia de secreción sin dolor, aunque generalmente esta se da más bien cuando ya hay una sobreinfección. Es muy rara la hemorragia uretral o obstrucción urinaria, el sangrado durante o posterior al coito. Es una enfermedad, es muy fácil que la enfermedad pase de latente a activa por la inmunosupresión. Su diagnóstico clínico por su lesión verrucosa y evidentemente la biopsia es necesaria para confirmar con un estudio histopatológico. Su progresión a malignidad de un 30 a 50% e incluso se habla de una mortalidad asociada al 20%. Su tratamiento podofilina, recurrencia en un tercio de los pacientes en un mes de tratamiento, por lo cual no es tan recomendable. La quimioterapia con 5-fluoracilo, el cisplatina, metotrexato, el interferón alfa. El objetivo más de esta quimioterapia es reducir el tamaño del condiloma gigante antes de pensar en la incisión. El imiquimod, 3 veces a la semana por 16 semanas, una respuesta completa entre el menor del 50%, su recurrencia al 19% de los casos luego de 12 semanas de seguimiento. Como ya hablamos en las otras lesiones, la terapia con láser CO2 o de argón, generalmente se la considera en casos ya recurrentes, sobre todo después de una incisión. La ventaja es que la incisión es hemostática y la esterilización de la herida, ¿no? Entonces, es eso bueno, aparte de eso que es un procedimiento que se hace de forma ambulatoria, solo se usa sedación o se hace una anestesia troncular del pene, se hace bajo visión microscópica, lo que se realiza es la ablación de la lesión con un margen de 1 centímetro de seguridad. La quimioterapia sistémico-radioterapia, igual pues con pacientes que tienen un alto riesgo quirúrgico o en casos irresecables, ¿no? Cuando ya se ha hecho una decisión incompleta y es como un tratamiento paliativo. Los casos recurrentes, la reducción del volumen tumoral para posterior incisión quirúrgica, que es lo que ya les había comentado. La decisión quirúrgica, bueno, es el tratamiento de primera línea. La tasa de éxito llega hasta el 90%, es menor riesgo de recurrencias y algo muy, muy importante es que se hace un estudio histopatológico completo y se puede llegar a excluir zonas de carcinoma de células escamosas. Las medidas preventivas y estratégicas terapéuticas van directamente relacionadas con el HPV. La vacunación, reducir la prevalencia, sobre todo en poblaciones de alto riesgo. La circuncisión temprana, que también ya hemos hablado, evitar inflamaciones crónicas, líquen escleroso y evitar el consumo de tabaco. En cuanto al líquen esclerótico, que es otra de las lesiones que se pueden presentar, tiene su etiopatogenia multifactorial, se relacionado con factores genéticos, de inmunosupresión, perdón. Se presenta a cualquier edad, generalmente se presenta con prurito, sobre todo nocturno. Como ven, es una lesión en placa esclerosada, blanca, nacarada. Su evolución generalmente llega a una obstrucción meatal. Como ven, se engruesa tanto la mucosa, la pseudomucosa y la mucosa en el glande que puede llegar a causar una obstrucción del meato. Y engruesa tanto el prepucio que puede ocasionar una fimosis.
Su diagnóstico es clínico. En histopatología se puede encontrar una hiperkeratosis y un infiltrado linfocíticos de la dermis media. Y su tratamiento inicialmente se consideran los corticoides de alta potencia, como el clobetasol, que se lo puede colocar hasta por 3 meses. Pero finalmente hay que evaluar la circuncisión, sobre todo cuando son prepucios redundantes y que esto va a ayudar a que esta lesión sea extraída y que no haya posibles balanitis crónicas que puedan llegar a seguir desarrollando otras lesiones. Otra lesión muy poco frecuente, pero que su desarrollo a un carcinoma es alto, es el cuerno del pene. Su etapatogénesis incierta, su prevalencia en mayores de 50 años es asintomática, se caracteriza por una hiperkeratosis cornífera, por eso su nombre de cuerno de pene. Su evolución va a una fimosis, una inflamación crónica, su diagnóstico es clínico, en el histopatológico, aquí va de la mano con qué se relaciona. Está relacionada con lesiones premalignas en un 61% y en lesiones malignas en un 39%. Entonces ya del desarrollo del mismo vendrá con la histopatología para saber cuál fue su origen. El tratamiento de elección es la decisión quirúrgica. En cuanto a la leucoplasia, es igual de su origen desconocido, es más frecuente en diabéticos, generalmente asintomática, es una placa blanquecina, bien delimitada y uniforme, ven la diferencia de la otra que eran más puntiformes. Pueden llegar a presentar fisuras, erosiones, una dispareunia importante, sobre todo incluso en la limpieza, cuando se baja el prepucio empiezan a haber lesiones y eso empieza a ocasionar áreas de fibrosis y cada vez con más dificultad en el higiene y en la actividad sexual. Su histopatología es inespecífica, se encuentra displasia en un 20% y pues su tratamiento es la decisión quirúrgica. Ahí encuentra la bibliografía de la que hemos sacado la información. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda o inquietud, les dejo ahí mi email. Con mucho gusto. Cualquier duda, se comunican conmigo y espero que esta exposición haya sido de su agrado.